Buenos días, buenas tardes a quienes estén mirando este video, que son las estudiantes de Taller 3 del Profesorado de Educación Inicial, y algunas también cursan el espacio curricular Didáctica 2. Y les cuento que yo soy Mónica Cac, integrante del equipo de profesoras que conformamos con la profesora Lorena Cocconi y Guillermina Fricci, y un equipo de adscriptas que ustedes ya las fueron conociendo, y juntas estamos a cargo de este espacio curricular, Taller 3, y la intención con esta clase es, bueno, estamos aprendiendo a maniobrar en esta nueva forma de trabajo que es a partir de la virtualidad, e intentando aprovechar la cantidad de horas que representa, la carga horaria que representa Taller 3, apostamos a no estar utilizando los encuentros sincrónicos para hacer exposiciones teóricas de lo que ustedes pueden ver de esta manera grabada, sino apostamos a que cuando nos encontremos en el encuentro sincrónico, ustedes hayan visto esta clase. Esta va a ser una dinámica de todo el año, ver la clase teórica de antemano, leer los textos y encontrarnos en un encuentro sincrónico para poder producir juntos, para poder problematizar el conocimiento en cuestión. Bueno, van a tener que ir aprendiendo que todavía no estoy muy ducha en esto. Y tengo una cámara muy fea en mi computadora, que ya intentaré resolverlo, pero ahora se ve como se ve. Bueno, me organicé un PowerPoint para compartir con ustedes, que algunas cosas voy a leer, algunas cosas voy a sobreexplicar sobre lo que está escrito, pero la idea es no perderme, no irme por las ramas, y que podamos aprovechar esta clase que pretendo que dure alrededor de 1 hora. La ventaja que tienen de esto es que cuando se aburren de escucharme pueden parar, habiendo tomado nota, y volver a retomarla en otro momento. Bueno, vamos a compartir entonces, y cuando compartimos me veo mejor, me veo más chiquita y ya no me molesta tanto mi imagen distorsionada que se ve en pantalla. Bien, iniciamos entonces el seminario, el grupo y lo grupal, y el equipo de trabajo y el trabajo en equipo, que aunque parezcan juegos de palabra, no lo son tal, sino que intentamos clarificar estos conceptos que hacen a la educación en general y a la formación docente. Vamos a empezar entonces entendiendo el propósito que tenemos como profesoras con este seminario, que ustedes se supone, bueno, se supone no, lo han cursado el año pasado, llamado Seminario de lo Grupal y los Grupos de Aprendizaje, pero que intentamos que sea nuestro punto de partida por los propósitos que ahora les voy a leer y aclarar a continuación. Primero y fundamental, porque tenemos el propósito de generar un entorno de enseñanza y un ambiente de aprendizaje que sean coherentes con el enfoque didáctico al cual adhiere la cátedra, y que vamos a intentar, desde el cual vamos a intentar trabajar, o vamos a proponer trabajar en la formación respecto a la didáctica de la educación inicial 2, que va a nutrir las prácticas de la forma que lo hagamos en el taller 3. En base a este propósito, también nos proponemos, valga la redundancia, que tengan la vivencia de lo grupal como una dimensión constitutiva de la enseñanza y el aprendizaje, que ya vamos a ver después, que no constituye un eje tomado como objeto de estudio, como análisis, a partir del cual,
o que se incorpore al diseño de la enseñanza, la organización y diseño de la enseñanza que hace a su propia formación como maestra jardinera. Para hacer todo esto, otro de nuestros propósitos es que favorezcamos la reflexión sobre las propias trayectorias escolares que ustedes han tenido y formativas en el profesorado en torno a la participación que tuvieron en los grupos de aprendizaje ustedes mismas. Esto es interesante que ya lo tengan en la mira porque sería importante que de alguna manera lo vayan agregando o incorporando en su propia presentación que hacen respecto del taller 3. Por otro lado, lo que pretendemos con este seminario es poner en juego, poner en movimiento la conformación de equipos de trabajo y la dinámica de trabajo en equipo, como un aspecto asociado al grupo y a lo grupal, pero que no son sinónimos. Ya vamos a ir trabajándolo. Otro propósito es brindar las herramientas teóricas y prácticas que andamien la formación de ustedes en relación a estos ejes del seminario que ya planteé antes y que ahora voy a volver a repetir. Y con todo esto, nuestra intención es alentar a que ustedes hagan una producción creativa de conocimientos, tanto de manera individual como conjunta. ¿Por qué una producción creativa de conocimientos? Porque apuntamos a que cuando ustedes producen conocimiento a partir de lo que estudian, de lo que comparten, de lo que problematizamos, de esa manera es como se inscribe como parte de su formación. Entendiendo a la formación, según el pensador Gilles Ferry, como la forma que nos damos de ser docentes. Forma que nos damos, o formación que tienen, en la cual los profesores, los textos, el conocimiento, ofician de mediadores de su formación, pero quienes se dan forma son ustedes mismas. ¿Y cómo se dan esta forma? A partir de todos los trabajos de producción creativa que las invitan a pensar, a reflexionar, a analizar, a proponer, a debatir. Esas son las formas o las maneras que hacen a la formación docente. Este seminario entonces tiene dos grandes ejes: la conformación de grupos de aprendizaje y el desarrollo de lo grupal. Vean que grupo y grupal no son lo mismo en la educación inicial. Entonces, la conformación de ese conjunto de niños con el que ustedes van a trabajar en tanto grupo de aprendizaje y cómo se desarrolla la grupalidad que hace a esa conformación de grupos de aprendizaje. Otro eje es la conformación de equipos de trabajo que ustedes van a alcanzar y el trabajo en equipo, y esto en la educación superior. Dense cuenta que estamos diferenciando que los niños en educación inicial aprenden a conformarse como un grupo y ustedes en la educación superior intentamos que aprendan a conformarse como equipos de trabajo. Acá les hicimos un resumen sintético o un gráfico de las cinco instancias que hacen a este seminario con sus trabajos de producción individual y sus trabajos de producción conjunta, ¿sí? Entonces, esto después ustedes lo detienen, lo miran bien y también va a estar en el Classroom. ¿Cómo es el itinerario que pensamos? Bueno, en el encuentro de hoy vamos a trabajar los sentidos de lo grupal en el campo pedagógico, qué sentido o cuáles son los sentidos que tienen en general el tema del grupo y lo grupal.
En el segundo encuentro, ¿qué hay entre ese grupo de niños con el que trabajan y lo grupal a desarrollarse? Y entre esas cosas, en el tercer encuentro, vamos a estar hablando de cómo promover un proceso de conformación grupal, para lo cual vamos a tener que estar entendiendo la vida de los grupos. Finalmente, pero a partir de todos los trabajos de producción conjunta e individual que fueron haciendo, vamos a estar trabajando qué hay entre el grupo y el equipo de trabajo. Finalmente, les vamos a hacer una retroalimentación constructiva, una devolución a todos sus trabajos, la haremos, como ven, en el quinto encuentro grabado, una devolución a todo lo que fueron haciendo, y en el encuentro sincrónico de esa semana vamos a estar decidiendo una producción final de ustedes que de alguna manera sintetice, enriquezca y complejice lo trabajado y lo puedan comunicar a quienes decidamos comunicarlo. ¿Por qué hacemos esto de comunicarlo? Porque entendemos que el conocimiento de una sociedad es una construcción social, colectiva, que es patrimonio de la humanidad. Entonces, ya desde la formación, y esperamos que lo hagan cuando ustedes sean docentes, intentamos que esto que se produce como conocimiento se comparta. Vamos al primer eje de abordaje, la conformación de los grupos de aprendizaje y el desarrollo de lo grupal en la educación inicial. Cuando nosotros planteamos un eje, lo que hacemos primero es intentar problematizarlo. ¿Cómo lo problematizamos? A través de hacerle preguntas a ese eje. Esas preguntas, entre la formulación del eje y la problematización, están las lecturas que ustedes están invitadas a realizar. Como nosotras las profesoras ya hicimos esas lecturas, nos preguntamos, para poder empezar a abordar este eje, ¿qué lugar ocupa en la educación inicial el favorecer y propiciar la conformación de los grupos de aprendizaje? Esto es, ¿se tiene en cuenta en educación inicial como un eje de enseñanza y como un eje de aprendizaje que aprendan los niños a conformarse como un grupo de aprendizaje? Y en tal sentido, amplío esta pregunta. ¿Qué significa conformarse como un grupo de aprendizaje? ¿Qué se necesita para conformarse como un grupo de aprendizaje? Otra interrogante es de qué manera se vincula la mirada que ustedes empiezan a tener acerca de lo grupal y nosotras mismas como profesoras, con las experiencias que tuvimos como niños y niñas de la escuela, como docentes que fuimos, Guillermina, todas las adscritas, Lorena y yo, ¿no? ¿De qué manera, entonces, las experiencias que tuvimos se vinculan con la mirada que tenemos nosotras respecto de lo grupal? Otra pregunta que nos hacemos es, ¿cómo lo grupal tiene que ver con la organización anual, por periodos y diaria que le damos a la enseñanza? Y otro interrogante es, ¿de qué manera esto del grupo y lo grupal lo tienen en cuenta cuando diseñan una propuesta de enseñanza? Bueno, estas son nuestras problematizaciones. La invitación es que cuando lean los textos que hacen a esta primer clase, que ya los tienen en el Classroom, puedan ustedes plantearse sus propios interrogantes. Y los estaremos compartiendo en el encuentro sincrónico con tercero B el lunes y con tercero A el otro viernes. No el que viene, sino el otro. Vayamos entonces a uno de los textos que seleccionamos, que es de Marta Souto, una pedagoga que dedicó y dedica su vida a pensar la didáctica de lo grupal, y ustedes ya van a leer en los textos que no es lo mismo
pensar en una didáctica que incorpore el concepto de grupo a una didáctica de lo grupal. O sea, cómo acompañar ese proceso grupal desarrollando grupalidad. Entonces, Marta Souto se pregunta cuál es el sentido de lo grupal en el campo pedagógico en la actualidad. Piensen que el texto de Marta Souto es del año 2007, y si lo leen y no supieran el año, dirían que tiene vigencia en la actualidad. ¿Esto por qué es? Porque a pesar de que todo el desarrollo que hizo Pichon Rivière, que seguramente lo habrán estudiado el año pasado, en relación a la psicología social, a pesar de que lo hizo en cerca del 1950, las transformaciones y los cambios en educación llevan su tiempo. Entonces, por eso un texto del 2007 es válido aún para el 2021. ¿Qué dice Marta Souto en su texto? Yo extraje algunas ideas fuerza. Ideas fuerza son frases, conceptos que nos ayudan a pensar, ¿sí? Entonces yo extraje lo siguiente. Vivimos, dice ella, cambios en las formas de pensar al mundo y a las personas que lo constituyen y habitan. Esta es una idea que armo yo en base a sus pensamientos, por eso no le puse comillas. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos cambios en las formas de pensar al mundo y a las personas que lo constituyen y habitan. Fundamentalmente, que no siempre, en todas las épocas, se pensó igual nuestra relación como seres humanos con el mundo y nuestra relación entre los mismos seres humanos. Estos cambios en la forma de pensar redundan en formas de habitar el mundo. Voy a poner un ejemplo. Cuando no se tenía en cuenta que, o no se pensaba que nosotros éramos parte de la misma naturaleza, entre comillas, del mundo, no éramos partes del mundo, sino que parecíamos unos seres superiores, nos dábamos, y nos seguimos dando, el lujo de usufructuar la naturaleza sin entender que era una fuente agotable, no inagotable. Cuando empezamos a entender que nuestras acciones sobre el mundo, sobre la naturaleza, sobre las otras personas, inciden en este ambiente en el que vivimos, empezamos a transformar nuestra relación con el mundo. ¿A qué se deben los cambios? Lo podemos conversar en el encuentro sincrónico, pero básicamente se deben al desarrollo de las sociedades en tanto conjunto masivo de personas que establecen relaciones entre sí, y me freno porque esas relaciones entre las personas también tienen que ver con las máquinas que producen, con la economía que produce, con las formas de comunicación que producen. Entonces, imagínense ahora que tenemos desde hace ya muchos años Internet. No puede ser nunca nuestra forma de pensar el mundo antes y después de Internet. Básicamente porque antes de tener esa ventana, esa gran ventana al mundo como es Internet, ¿cuánto tardaban las noticias si llegaban de un lugar al otro? Entonces, al no saber del otro, al no saber lo que acontece en otros lugares, nuestra vida es de una manera. Cuando empezamos a ver, saber y conocer de otra manera, también nuestra forma de ser en el mundo cambia. El ser humano es un ser plural. Lo humano de los seres humanos, lo humano de la humanidad, es plural, heterogéneo y está inscrito en un campo intersubjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que dependerá de las relaciones que establezcamos entre nosotros, esas relaciones, esos lazos que se crean, cómo nos vamos conformando nosotros mismos como seres humanos,
sociales, plurales y heterogéneos en el mismo mundo que habitamos. Esto se explica con la tercera idea. El sujeto se hace sujeto, las personas nos hacemos personas, en y por la relación con los otros, en un espacio intersubjetivo que a la vez está construido y constituido por otros sujetos. Entonces, vuelvo a repetir, es en esa relación que nos formamos. El modo en que esa relación nos afecta, la resonancia que nos produce una relación con el otro, repercute también en la resonancia que los otros tengan de mí y de los demás. En todo esto, la pedagogía, que es un modo de pensar la educación, en la pedagogía como modo de pensar la educación, lo grupal adquiere relevancia y un nuevo sentido según el contexto histórico que estamos transitando. Y acá me quiero detener, porque pensando en la problemática actual que vivimos en nuestro país como grieta, que hoy, 15 de abril, entre esta semana quedó al desnudo, que no tenemos decisiones conjuntas, compartidas, ni entre los gobernantes ni entre la sociedad, acerca de qué hacer con la educación y la presencialidad, qué hacer con la economía, qué hacer con la salud, y todo junto, qué hacer nosotros en todo eso. Piensen en que vivimos en un momento que hay gente que no le importa lo que está pasando y se junta con otro, hace las fiestas clandestinas, no tiene medidas de cuidado. Todo eso hace a lo grupal en tanto esencia de lo social, ¿sí? Entonces, si la pedagogía es un modo de pensar la educación, lo grupal adquiere relevancia porque en el contexto histórico que particularmente estamos transitando, se hace necesario ayudar a los niños a formarse en un nuevo sentido, en una nueva idea de ciudadanía. En tal sentido, lo grupal constituye un enfoque de análisis de la pedagogía. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar enseñando, mirando lo que pasa con los grupos de aprendizaje y lo grupal que se desarrolla a su interior. Y en relación a la didáctica, también lo grupal constituye un eje de configuración de la didáctica, porque comporta en sí mismo una forma de pensar la relación que establecemos con los niños y aquello que habremos de enseñar. Y ustedes se preguntarán entonces, ¿qué significa lo grupal, esto que se desarrolla? Y significa, lo grupal, el campo de interconexiones, de entrecruzamientos entre lo individual, lo institucional, lo social, el ambiente, donde se producen acontecimientos y procesos compartidos entre sujetos que se vinculan en la escuela particularmente en torno a la función de saber, en torno al aprendizaje, y todo este campo de interconexiones inserto en una realidad institucional. ¿Esto qué quiere decir? Que lo grupal en una u otra institución se va a desarrollar de distintas maneras. ¿Sí? Por todo lo que dijimos, por este sentido que adquiere trabajar lo grupal en tanto problemática histórica que estamos viviendo en relación a lo social, el aprender a ser un grupo y el aprender a aprender entre todos constituye un eje de enseñanza que vamos a intentar tener en cuenta al tiempo de diseñar las propuestas de enseñanza que ustedes van a diseñar. En orden asociado a lo que acabo de decir, Guido Novo plantea que el grupo es un significante. Ustedes van a leer esta diapositiva y van a leer los textos, yo lo voy a decir, no quiero estar leyendo como si fuera un karaoke. Lo que Guido Novo va a decir es
que todo conjunto de personas tiene la potencialidad de ser grupo. ¿Sí? Cuando se juntan distintas personas, empieza a instalarse entre todos, empieza a tejerse entre todos la dimensión de la grupalidad que van transitando y que a la vez los constituye. Esto, a veces los sujetos, las personas, los miembros del grupo tienen conciencia de lo que está pasando y otras veces no tienen conciencia de lo que está pasando. En la escuela y en la formación, en el jardín y en la formación docente, los docentes que trabajamos desde un enfoque de lo grupal, estamos acompañando ese proceso para que sus integrantes, los integrantes del grupo, vayan tomando conciencia de aquello que van transitando. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros les pedimos, las invitamos que se presenten a través de un escrito, también estamos viendo, primero estamos abriendo la posibilidad de cada una presentarse ante el otro. Tenemos la desventaja de que lo que ustedes proponen no lo están leyendo los demás compañeros. Entonces, fíjense lo contradictorio que también nos pasa, porque estamos tratando de diseñar este dispositivo, una presentación solamente al grupo de profesoras sin ser una presentación a los demás compañeros o compañeras, deja de ser una presentación para convertirse en un trabajo práctico. Y ustedes dirán, hey, pero ustedes lo dijeron. Sí, nosotros lo dijimos y ahora es tarea nuestra ver cómo se socializa esa presentación. Porque si no, no estaríamos trabajando desde un enfoque de lo grupal. En un grupo, los sujetos que lo componen están atravesados por el discurso, están atravesados en su discurso por lo social. ¿Qué quiere decir esto? Que esa presentación que ustedes están haciendo de manera individual está atravesada por las representaciones que ustedes ya tienen respecto de lo que es ser estudiante, profesor, lo que el profesor o la profesora espera del estudiante. Es un convite, una invitación que les hicimos a presentarse, pero ustedes tienen la representación de los trabajos prácticos aprobado o no aprobado. Todas esas representaciones que ustedes o cualquier miembro del grupo, en un grupo determinado, tiene respecto de lo que piensa el conjunto, lo social, lo atraviesa y en función de eso también uno actúa en consecuencia, ¿sí? Entonces esto viene en relación a lo que voy a decir ahora. Lo grupal de un grupo es el conjunto, presten atención, de todas las mutuas representaciones internalizadas en cada miembro del grupo del otro. A ver, puede que ustedes no nos conozcan, de hecho no nos conocen, algunas sí, otras no nos conocen quiénes somos, desde dónde trabajamos, cómo trabajamos, pero se han armado una representación de lo que espera un profesor del estudiante y en función a esa representación que tienen internalizada, actúan en consecuencia. Acá, nuestro trabajo va a ser que en la medida de lo posible, ustedes transformen esas representaciones, ahora lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, y vayamos construyendo entre todas la identidad de este grupo de aprendizaje, que es un grupo complejo, porque es un tercero B y un tercero A, que hay partes que funcionan juntos, o que por lo menos tienen algunas cosas en común, como esta clase, ¿sí? Tienen, por un lado, las dos comisiones, además, dentro de las comisiones hay gente con las cuales han compartido años anteriores y gente que se incorpora ahora. Todo este nivel de complejidades, de cuestiones que no son lineales, sino justamente aspectos diversos relacionados entre sí, y con ello ya doy algo de la definición de complejidad,
todo este conjunto de representaciones que cada una tiene respecto a la otra, imagínense que alguien se presenta, porque así lo ponen en la lista, como recursante. ¿Cuál es la representación que ustedes internamente tienen de un recursante? Lo dejo para que lo piensen. Esa representación puede ser tal como la piensan o no, pero si nosotros no trabajamos lo grupal, eso queda enquistado y en función de eso actúan en consecuencia. A colación digo, con palabras de Guido Novo, que lo grupal de un grupo, eso que dijimos, todo conjunto de personas tiene la potencialidad de ser un grupo, eso que va desarrollando ese grupo insiste siempre y quiere salir a la luz y necesita canales para devenir, para hacer. Los trabajos prácticos o los trabajos de producción individual y los trabajos de producción conjunta son parte de esos canales que ofrecemos para que esto que se está gestando en este grupo de aprendizaje conformado por las 2 comisiones, las 3 profesoras, las 6 adscriptas, etcétera, todo vaya encontrando un cauce y una identidad como grupo complejo. Entonces, esto ya lo dije, todo esto que dije, ya lo dije, menos esta parte donde digo, el grupo es como un significante, dice Guido Novo. No significa nada y por lo tanto puede significar cualquier cosa. Y lo que signifique se dará o podrá ser o se significará en el devenir grupal. Cada cosa que sucede en un grupo será parte de un significante, de un sentido, de algo que quiere ser dicho, que unido a otro, irá dejando en suspenso su significación primaria. Ahí me faltó la palabra primaria. A ver, supongamos que nos encontramos el lunes con tercero B o el viernes con tercero A, alguien que no es parte o que no cursó segundo año con ese grupo, se divierte, la pasa bien, intercambiamos las lecturas, producimos algo en conjunto y alguien puede decir, me tocó un grupo hermoso. Esa frase, me tocó un grupo hermoso, es la representación que esa persona se hace de ese grupo. Le otorga un significante. Otra podrá decir, hoy me tocó un grupo de puras intelectuales que quieren todo el tiempo estar debatiendo. Se dan cuenta que hay una multiplicidad de significantes. Un grupo entonces no significa en sí nada y por lo tanto puede significar cualquier cosa. Depende los ojos que lo miren, el cuerpo que lo encarne, la vivencia que se tenga. El grupo dice y se dice Guido Novo. Su discurso, lo que dice el grupo, está penetrado por la trama social e institucional en la cual está inserta. No hace falta mucho para explicar que ustedes, al menos hasta que alcancemos una madurez grupal en la que sintamos confianza y libertad, van a estar diciendo lo que su representación como estudiante le permite decir. Del mismo modo, nosotras ya dijimos, epa, nos tocó un curso tercero B que son 7 estudiantes. ¿Qué pasa que no son muchas? Seguro, no lo dijimos esto, pero podríamos llegar a decir, y seguro son unas vagas que no les gusta estudiar y dejaron. No dijimos esto, pero podríamos haberlo dicho. O sea, el grupo habla por sí mismo, se dice en su forma de interaccionar y también es dicho por otro. Un grupo también se dice a través de metáforas, como por ejemplo, son todos unas vagas, o qué lindo grupo que me tocó, son un montón, como si eso diera fuera una verdad, que uno por ser muchos son un lindo o un feo grupo y habría que estar pensando qué es lindo o feo para cada quien. ¿Se entiende? ¿Cuál es nuestra tarea como profesoras adscriptas
y después ustedes como profesoras de los niños con los que trabajan. Acompañar el proceso grupal propiciando el desarrollo de su creatividad. ¿Qué quiere decir de su creatividad? De que ese grupo madure hasta alcanzar su propia identidad y logre trascender lo que se dice de ese grupo. Esta autora, que la conozco personalmente, anduvo trabajando en la idea de que el grupo es un sostén del aprendizaje individual. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de lo que ustedes pueden estar leyendo en la diapositiva, de otra manera dicho, quisiera comentarles o quisiera apelar a la metáfora, no es metáfora, a la situación de cuando un niño o una niña, bebé, llega al mundo. Necesita de esos brazos que lo abracen, valga la redundancia, y estos brazos, lo voy a poner más arriba, representan ese mundo que lo recibe, ese grupo familiar que lo recibe, y en términos de educación y de formación docente como parte de la educación, el grupo es ese abrazo que contiene el proceso de cada uno de aprendizaje, el proceso de aprendizaje de cada uno. Quiere decir que si no hubiera brazos, el aprendizaje individual se vive de una manera. Si hay brazos que sostienen, que dan apoyo, que nutren a ese bebé, ¿sí? Ese aprendizaje individual va a tener otra calidad. Siempre aprendemos individualmente, con las herramientas que tenemos, como hablé antes de la formación, pero siempre aprendemos en relación a otros, para pensarlo, ¿no? Entonces, así como les hice la comparación con ese niño que llega o esa niña que llega, que ha recibido por brazos que lo sostienen, fíjense que los niños de la primera infancia son recibidos o son parte o llegan a un grupo primario que es la familia y a un grupo secundario que es el grupo de aprendizaje. Grupos, como van a leer ustedes, que tienen distintas características en cuanto a la mirada que ponen sobre ese niño o niña. Para la familia es único ese bebé o esa beba, y para el grupo de aprendizaje es un miembro más, y no por eso dicho de manera despectiva, es un miembro más en un conjunto de miembros que hacen al grupo. O sea, ahí ya tenemos que en casa me siento ocupando un lugar de hija mayor, del medio, o hija menor, o gemela, pero ocupo un lugar que es solo mío. Soy la hija del medio o la hermana de... En el jardín y en la formación docente, ustedes todas son estudiantes y los niños y las niñas son todos, lo voy a decir de una manera que no me gusta, pero para que se entienda, son todos alumnos o alumnas. ¿Se dan cuenta? Entre el grupo que recibe ese bebé o beba o ese niño o niña familiar y el grupo del jardín, dense cuenta la comunicación que tiene que haber para que no sienta ese bebé o ese niño o esa niña que en vez de ser un sostén para su propio aprendizaje en la vida y en la escuela, en vez de ser un sostén, que no se convierta en un pantano que no tiene dónde apoyarse. Esto no quiere decir que tengan que acordar exactamente las mismas formas de ser con el niño, sino que ambos grupos tienen que entender que ese niño cumple roles diferentes en uno y en otro espacio, y por lo tanto, de alguna manera hay que trabajar con ellos, que una cosa es como somos en casa con las personas con las que nos relacionamos, y otra cosa es en el jardín. Y si les sirve el ejemplo que traje al principio,
tenemos que darnos cuenta que pensemos lo que pensemos, vivimos en una sociedad y aunque me guste mucho bailar y necesite ver a mis amigos, no puedo en esta situación en la que estamos viviendo, en esta coyuntura, hacer lo que quiera, porque independientemente de ser yo misma, en mi cuerpo y en mi grupo familiar, soy parte de una sociedad. Ven la importancia por qué traemos todo este tema nuevamente a colación. Bueno, esto lo van a leer ustedes, pero lo que rescato de acá es que entre las semejanzas y diferencias de ambos grupos es como vamos tensionando esa relación entre lo individual y lo social, y nos vamos construyendo y constituyendo subjetivamente. Continuará. Bueno, después vamos a seguir trabajando en las otras clases. Espero no haberlas aburrido. Las invito a leer los textos de esta primera clase, a tener en cuenta que estudiar un texto es buscar datos de su autor, saber en qué contexto, en qué época escribió eso, cuál es su formación, tratar de identificar las categorías centrales, los conceptos centrales que utiliza el autor o la autora, tratar de establecer relaciones entre todos esos conceptos, y en ese trabajo de saber quién es el autor, qué me dice el título del texto, identificar las categorías, hacerle preguntas al autor. Miren que todo esto no se lo escribimos como si fueran la tarea escolar que le escribimos todas las cosas. Estén escuchando ahora, háganlo, sean autónomas, asuman el compromiso, asuman la responsabilidad que conlleva el compromiso de formarse docentes. Y con todos estos textos que ustedes van a ir fichando, van a ir trabajando, estudiando, con todo ese material en sus borradores, nos encontramos el día lunes con tercero B y viernes 26, creo, no, viernes 23 con tercero A, nos encontramos para trabajar en subgrupos a partir de Zoom. Por eso nos interesa trabajar en Zoom, porque podemos hacer subgrupos, no sé si con tercero B, que son tan pocas, pero la idea es trabajar a partir de imágenes, a partir de recuerdos, a partir de fragmentos de sus presentaciones, que de paso les pido que traten de incorporar en esa narrativa algo de lo que ustedes recuerdan de su trayectoria acerca de su participación en los grupos de aprendizaje, ¿sí? Y vamos a intentar entender la gran meta de la semana que viene, es por qué estamos estudiando lo grupal en la educación inicial, nos quedamos con ese eje, y pueden apelar a las problematizaciones que nosotras mismas formulamos en este PowerPoint que presenté, y vamos a escuchar las problematizaciones, las preguntas que ustedes le hacen a este tema. Fíjense que esta es parte de su ser autónomo, que escucha, que interpreta el convite de la formación, que confía en esta institución y en estas profesoras que estamos trabajando para que ustedes incorporen en su formación el enfoque de lo grupal. Muchas gracias. Perdón por mi apariencia, pero fui al dentista y tengo acá todo un problemita. Y cuando me pinté parezco una loca, pero bueno, es lo que hay. Un beso grande, nos vemos la semana que viene.